Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. No, a ustedes por invitarme. Contanos cuál es tu trayectoria profesional y académica. Bueno, en realidad son iguales, Ahí digamos, va. ¿no? Yo soy docente desde hace muchos años, 32 este año. Inicialmente en la Facultad de Ciencia Política, en la carrera de Comunicación Social. Soy graduada de Comunicación Social y desde que se creó la carrera de diseño, también trabajo en 2 asignaturas aquí en diseño gráfico. Como titular también. También como titular, en la licenciatura en Comunicación, en Epistemología de la Comunicación, y acá en Diseño Gráfico en 2 asignaturas, Comunicación y Escenarios Contemporáneos de la Comunicación. Muy bien, o sea que tu carrera profesional es tu carrera En realidad soy docente, pedagógica. siempre he sido docente, desde que, en realidad desde estudiante, porque yo fui ayudante alumna de lo que en ese momento se llamaba Teoría de la Comunicación 1, que después pasó a llamarse Epistemología, y apenas me gradué, concursé para un cargo en Teoría de la Comunicación y desde ese momento estoy trabajando ahí. Y bueno, he hecho todo mi recorrido, si bien uno siempre va haciendo experiencia en otros lugares, mi trabajo siempre fue el de docente universitario. Bien, ¿qué diferencia encontrás entre el estudiante de comunicación y el de diseño gráfico? Hay diferencias. Primero hay diferencias que las da la masividad. Cuando ingresé acá como docente en diseño gráfico, eran un promedio de 1000 estudiantes. Eso hace, ¿no?, que en esa multitud de gente haya diferencia en el vínculo entre los docentes y los estudiantes, porque es imposible manejar, trabajar, con tanta gente, del mismo modo que trabajamos en comunicación, que somos menos, ¿no? Hay diferencias, primero porque los estudiantes de comunicación que yo doy en una asignatura de segundo año, tienen un recorrido por otras asignaturas más teóricas. Yo siempre estoy en materias muy teóricas, y en diseño gráfico me encuentro con una carrera que está muy ligada al hacer, al proyecto, y entonces en comunicación es casi una materia nodal, central, y aquí no. Acá somos una carrera, no quiero decir secundaria, porque la comunicación es central, pero no es la materia más relevante, no es un taller, y los estudiantes entonces no tienen un recorrido previo por asignaturas que acompañen a los conocimientos, a los saberes que nosotros proponemos en comunicación y en escenarios contemporáneos de la comunicación. Creo que son estudiantes muy entusiastas, ¿no? Llegan con mucho ímpetu a la carrera, muy ávidos de hacer, de conocer, y eso creo que no se da tanto en comunicación, ¿no? Pero de todos modos siguen siendo, estudiantes con chicas y chicos que están muy motivados en ambos casos, ¿no? Acá creo que acá en diseño gráfico me refiero, lo que tiene esta cuestión de la masividad, de encontrarse con un montón de gente que durante mucho tiempo tuvo ganas de estudiar diseño y que por diferentes razones o cursaba en institutos terciarios o no podía cursarlo porque no tenía cómo solventar, ¿no? Esta es la primera vez que estamos con una carrera gratuita, abierta, pública, y entonces creo que eso se siente, ¿no? Hay como un ambiente Sí. muy ligado a eso, ¿no? Sí. Como que se destapó, digamos, una necesidad y Sí, se siente esa creo que ebullición. sí, que todavía hay, creo que vamos por el tercer año, y eso todavía está, ¿no? Es decir, todavía no hay una corte, no hay graduados todavía de la universidad, de la Facultad de Arquitectura, y creo que esa cosa de ser los primeros, ¿no? Una corte que va por primera vez a ser graduada de la licenciatura en diseño gráfico en la universidad pública, en la Universidad Nacional de Rosario, creo que todavía eso, ¿no?, empuja y da mucha energía, ¿no? Sí, se nota, me parece
esa energía. Sí, circula, sí. Sí. Y también en nosotros, quiero decir, también en los docentes. Para nosotras somos en general, en las cátedras donde estoy yo, en general somos más chicas que chicos. También hay mucho entusiasmo, ¿no? De poder estar en una carrera que recién se inicia, con todo por hacer, con muchos desafíos. Entonces, también creo que en el cuerpo docente está esa cosa de hacer, bueno, son un montón, no sabemos dónde dar clase, no importa, venimos y trabajamos, ¿no? Creo que eso también contagia, ¿no? A todos y a todas. ¿Cómo ves, ensamblando una cosa con otra, la posibilidad de la inteligencia artificial dentro de la parte, digamos, pedagógica y dentro de la parte, o sea, como dentro de la docencia, como un auxilio a esa situación y como una incorporación como parte también de entender estos nuevos desafíos de los estudiantes y como parte de la producción académica de los estudiantes? Yo no te voy a decir que estoy fascinada con la inteligencia artificial, pero me parece que, como vos bien decís, es una herramienta que viene a acompañar ambos procesos, ¿no? El proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Y me parece que lo que tenemos que hacer es aprender a usarla, pero aprender a usarla parece como un latiguillo, ¿no? Ay, es buena si yo la uso bien. No sé si es buena o es mala, qué sé yo. Uno aprende cosas malas todo el tiempo también, no solo aprende cosas buenas. Pero creo que la inteligencia artificial es eso, es una herramienta que tiene muchas potencialidades, que depende muchísimo de nosotros, de los que lo usemos. Por eso digo, qué sé yo, depende cómo uno la use, qué es lo que puede, cuánto nos puede brindar, ¿no? A nivel de la enseñanza, para mí es genial. O sea, yo como docente la uso muchísimo. Y que por otro lado la inteligencia artificial existe de hace, no sé, un montón de años. Cada vez que le preguntábamos algo a Google, le estábamos usando la inteligencia artificial. Lo que tiene ahora es la gran velocidad, ¿no?, en procesamiento de datos, la cantidad de información y el nivel de complejidad que tiene esto. No solo nos responde, sino que cada vez nos conoce a nosotros y nos responde cada vez más cerca a lo que nos interesa. Entonces, ahí me parece que hay una herramienta maravillosa. Y en cuanto a los estudiantes también, uno dice, ay no, lo que pasa es que hacen los parciales o le piden a la inteligencia artificial que dibuje, y sí, está bien, digamos, es lo que haríamos todos. Digamos, yo le pido que me haga los PowerPoint, ¿por qué cuál es el problema? El problema es con qué información yo la nutro a esa inteligencia. Entonces, si yo no tengo los recursos, la inteligencia artificial me va a hacer una cosa bastante básica. Pero si yo puedo y por lo tanto conozco, sé lo que quiero, entonces la inteligencia artificial va a responder a mi demanda, ¿no? Entonces a mí me parece bárbaro, me parece que, digamos, es una de las cosas que creo que llegó para ayudarnos a expandir nuestro saber y nuestro conocimiento. Insisto, ¿no? Uno aprende y aprende cosas malas, entonces también uno puede con inteligencia artificial hacer un montón de burradas si quiere, pero sí. Bueno, por eso digo que más allá de la inteligencia artificial está en nosotros, en las personas, no en esa herramienta. Sí, una cuestión más de ética que de herramientas. Digamos. Sí, de ética, de conocimientos, de posicionamientos ideológicos, uno puede hacer lo que quiere con eso. A diferencia de lo que diría McLuhan, digamos, yo, como decía recién, mi recorrido siempre fue teórico, no puedo dejar de mencionar autores. Te iba a traer algún autor que esté... McLuhan decía las tecnologías no son neutrales, ¿no? Entonces él decía, se creó la bomba atómica se creó para hacer explotar todo, ¿no? Bueno, qué sé yo, la tecnología, la inteligencia artificial uno podría decir no es neutral. Qué sé yo, a mí me parece que sí, que es neutral, que es una herramienta, que depende mucho de los usos, que por supuesto no soy tan ingenua y diga, bueno, llegó, ahora todos tenemos la misma posibilidad, claramente que no, si no pagás si pagás ¿cómo se llama? El chat GPT, haces algunas cosas y si no lo pagás es otra, o sea que ahí hay diferencias, pero bueno. La herramienta está llena de potencialidades. Hay un montón de autores que uno podría... Un clásico es McLuhan, pero hoy nosotros, por ejemplo, en escenarios contemporáneos de la comunicación trabajamos mucho autores que están analizando nuestra contemporaneidad, justamente porque
la materia lleva. El título de la asignatura no lo pensé yo, cuando yo llegué estaba así, pero bueno, uno de los puntos es justamente pensar la contemporaneidad y la comunicación en ese escenario, y trabajamos muchos autores que están analizando nuestra contemporaneidad, como Sadin o Sadem, Eric Sadin, qué sé yo, no sé, Groys, por ejemplo, ¿no? Son autores que unen también esta cuestión del análisis de lo tecnológico desde una mirada comunicacional, pero que también le suman cuestiones que tienen que ver con el arte, por ejemplo, ¿no? Y de ahí viene el término de lo contemporáneo. Y que bueno, que para una carrera como diseño gráfico creo que es muy, muy interesante y muy productivo esa mirada, ¿no? Para que no quede tampoco todo cerrado solo en el diseño, porque de hecho la comunicación es todo, no solo el diseño gráfico, ¿no? Sí, sí, es como muchísimo más amplio. Más bien crítico, Sadin, me parece. Ambos, tanto Groy como Sadin son dos autores que tienen una mirada bastante sí, crítica, poco esperanzadora, uno podría decir, pero creo que hacen una buena descripción. Después uno puede adherir o no en relación a esos conceptos, qué sé yo, no sé, el diseño de sí mismo, ¿no? Que es uno de los capítulos que nosotros trabajamos. Creo que eso sucede, digamos. Yo coincido mucho con esa mirada y si uno ve a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, si nos miramos nosotros mismos, cuando él hace referencia al diseño de sí mismo, dice, bueno, ¿cómo nos presentamos en las redes sociales, ¿no? Pero en realidad todo el tiempo estamos diseñando, ¿no? Yo para venir acá lo pensé, yo sabía que me iban a filmar, digo, bueno, más o menos alguna ropa me voy a poner, me voy a peinar, ¿no? Todo el tiempo estamos autodiseñándonos, pensando en ese otro. Después puede ser que no nos salga, que la idea que nosotros tenemos de ese otro no coincida con lo que con lo que el otro esté pensando, digamos, pero bueno, siempre estamos. Lo que pasa es que ahora, con esta digitalización de todo el escenario comunicacional, con esta exacerbación de la exhibición, diría yo, bueno, nos diseñamos más. Creo que las personas más jóvenes, y ojo que cuando digo jóvenes, no digo solo los de 15, ni los de 20, ni los de 30, digo jóvenes, pienso 30, 30 y pico también, bueno, necesitan conocer cómo presentarse en las redes sociales, ¿no? Para todo, para presentarse en un trabajo, para contactarse, no sé, para conseguir amigos, novia, novio, lo que sea, también tenés que tener manejo de eso, si no, estás... bueno, en otro mundo, ¿no? Que no está mal, quiero decir, pero que hoy pasa muchísimo por las redes sociales. Sí, el vincularse me parece que está como que te quedas bastante afuera si no perteneces a ese universo. Sí, yo tengo un amigo que se queja, un amigo de mi edad, que se queja porque dice que nadie lo saluda en los cumpleaños, pero él no está ni en Facebook, ni en Instagram, ni en nada. Bueno, entonces... es un poco WhatsApp. Consecuencia, claro, pero por WhatsApp te tiene que avisar que es el cumpleaños, pero en Facebook te avisa, por eso te digo, son herramientas, Facebook te dice, che, fulanito cumpleaños, entonces vos quedás bárbaro, porque lo felicitás. Ahora, si vos decidís, ¿no? Armar tu mundo por fuera de las redes, bueno, es otro mundo, ¿no? Entonces, depende de que la gente tenga memoria para felicitarte. Depende de que la gente tenga memoria, que en la gente más joven no es algo tan habitual porque hay cierta información que bueno, ya los más grandes descansa. tampoco te digo que yo pierdo un poco la memoria. Sí, no, bueno, eso es cierto. Nosotros hemos delegado, y sobre todo desde que está el teléfono celular inteligente, hemos delegado muchas funciones a los dispositivos, ¿no? Principalmente al celu, ¿no? Y sí, es verdad, nosotros, qué sé yo, cuando yo era... chicas, sabía los números, tampoco había tantos teléfonos y los teléfonos no tenían tantos números, pero sabía los números de teléfono de mis amigas, de mi casa, de qué sé yo. Yo ahora no sé los números de teléfono de mi familia, los tengo agendados en el celular, ¿no? Y bueno, y eso, vuelvo a McLuhan, ¿no? McLuhan decía, la electricidad es pura información. Y yo el ejemplo que le doy a los estudiantes cuando hablamos de esas cosas es cuando se corta la luz, ¿no? Se corta la luz. ¿Cuál es nuestro mayor problema? ¿No? Se cortó la luz, pero ¿qué es que se nos corta internet? Y ahí entramos como en un estado de desesperación porque
no tenemos internet, no tenemos celu, no sabemos dónde estamos, no nos podemos geolocalizar, no podemos llamar a un Rappi, no podemos llamar a... No, porque en nuestro país los datos de celular son caros y en general no los queremos usar porque tenemos paquetes pequeños. Entonces, ¿no? Esta idea de que, bueno, la conectividad es todo, ¿no? Si yo no, entonces, en ese celular tengo todo, tengo la agenda, tengo, no sé, tengo la cámara de foto, tengo todo, ¿no? Entonces se cortó la luz, no tenía cargado el celular, no tenía batería el celular, no sé dónde estoy medio desorientada, ¿no? Por eso decía, no sé, que efectivamente hay funciones que nosotros ya no ejercitamos y que se las delegamos a las herramientas. Y volviendo a la inteligencia artificial, ¿no? El temor en relación a la inteligencia artificial para algunos, para algunas es ese, ¿no? Que la inteligencia artificial haga lo que nosotros dejamos de hacer y nosotros dejar de hacer todo. Yo no, la verdad que yo no tengo esa mirada, pero bueno, qué sé yo, viendo lo que pasó con el teléfono, lo que está pasando con el celular, ahora está mal. A mí no me parece mal, digamos. ¿Para qué me quiero acordar yo de todos los números de teléfono si los tengo ahí? No me parece. Pero bueno, qué sé yo, son miradas, ¿no? Sí, y sobre todo lo que creo es que por ahí, para pensar un poco, es ese espacio o ese tiempo ocioso que nos debería dar una memoria externa y una aplicación, una herramienta externa que nos simplifique las cosas, si lo estamos aprovechando bien o qué está pasando con el tiempo. Sí, bueno, ahí hay varias también miradas, ¿no? Por eso siempre digo, bueno, ¿qué hacían, por ejemplo, las personas encargadas de seguridad antes de que hubiese celular? ¿No? Estaban paradas delante de una puerta o, no sé, cuidando un galpón a la noche o a la madrugada y uno ve que están... Todos nosotros lo hacemos, digo, ¿no? Pero bueno, uno ve que miran un partido en el celu o están escuchando la radio en el celu, todo en el celu, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí se abrió un mundo, ¿no? De posibilidades, ¿no? De microespacios de entretenimiento o de ocio. Porque, a ver, ¿qué es el ocio? ¿Qué es el entretenimiento? ¿No? Poder hacer algo que nos interese, algo que nos guste, que nos dé placer, a diferencia del tiempo de trabajo. Qué sé yo, a mí me da placer mi trabajo, no sé, qué sé yo. Si lo uso bien o mal, qué sé yo, ¿viste? Es raro pensar qué está bien o qué está mal. A ver, está mal, ¿por qué? Porque no dormimos el tiempo suficiente, porque estamos stalkeando gente en el celular, y sí, no está tan bien, estaría mejor descansar. Ahora, si a vos te gusta, no sé, mirar videitos de TikTok y eso es lo que te entretiene, qué sé yo, es más sano eso que, no sé, que mirar una novela en la televisión convencional, qué sé yo, no sé, ¿viste? A mí esas cosas, bien o mal, siempre me generan como cierta contradicción. Está bien, no sé, estar abajo de... Vos decís, hay que estar en el aire libre, al aire libre, porque las pantallas, no sé qué. ¿Qué sé yo? Si salí a la vereda a patear tacho de basura, ¿está bien? No, mejor quédate adentro y mírate un videíto, qué sé yo, no sé, ¿viste? Eso de bien y mal. Sí es cierto, y eso hay un autor, Jonathan Crary, que hace muchísimos años escribió un texto que se llama 24/7, algo del sueño insomne, del capitalismo tardío, una cosa así, que él tiene un estudio, es un investigador del MIT, ¿no? Él tiene un estudio con el cual logró demostrar que los norteamericanos a principios del siglo XXI dejaron de dormir 8 horas promedio a dormir 6 horas, ¿no? El promedio, un promedio, ¿no? Habrá gente que duerme un montón, gente que duerme menos, ¿no? Un promedio. Y él dice que eso se debe a la cantidad de horas que uno está conectado a las pantallas. Que yo creo que efectivamente es así, él lo tiene demostrado, por otro lado, pero no solo eso, sino que él dice que es un plan. Es decir, los dueños de estas redes, no sé, Zuckerberg, no sé, Elon Musk, ponele, qué sé yo, lo pensaron así y están usando nuestro tiempo, el tiempo más privado, que es el tiempo del sueño, para que nosotros estemos alertas, despiertos, consumiendo. Consumir no quiere decir solo comprar objetos, me compré un celu, no sé. Nuestra atención. Exactamente, mirando imágenes, viendo publicidades y qué sé yo qué. Yo creo que esto pasa, ¿no? Nosotros lo vemos, ¿no? Nosotros mismos no sabemos qué hacer y enseguida agarramos el celu, o incluso agarramos el celu porque queremos armar la lista del supermercado
Y en realidad tuvimos una hora y no sabemos qué pasó, ¿no? Pasó que estuvimos mirando Instagram. Bueno, no, sí, efectivamente esto pasa, pero no sé si era mejor o peor a cuando no estaba. Eso me cuesta a mí poder decirlo, sí entiendo, y ahí sí creo que hay un factor importante en relación al aprendizaje, a la enseñanza, porque aprender, insisto, aprender se aprende en un montón de cosas, buenas, malas, más o menos lindas, más o menos feas, pero sí en relación a la enseñanza, que es la atención, ¿no? La atención de nuestros estudiantes es escasa. Sobre todo frente a una persona como yo, como dicen mis hijos, que soy del siglo pasado, que estoy muy habituada al teórico, a la clase, ¿no?, teórica, donde uno habla. Bueno, por supuesto uno muestra PowerPoint, muestra, no sé, un videito corto, intenta, ¿no?, que los estudiantes se interesen. Pero es verdad que es una atención mucho, mucho más fragmentada a la que tenían los estudiantes antes, ni hablar de cuando yo era estudiante, ¿no?, que las clases se prolongaban, que estaba todo mucho más ligado a esta idea más lineal de la lectura. Pero bueno, también vemos que cuando los estudiantes, esto pasa creo que en las clases, pero también creo que es que tiene que ver con una cuestión de modificar la práctica docente, ¿no?, de ir adaptando la práctica docente. Que esto no significa simplificar, pero sí, digo, allanar ¿cómo es? Alisar el saber, el conocimiento, simplificarlo, sino sí buscar otras dinámicas, ¿no?, que son más cercanas a el modo en que tienen hoy los estudiantes de acercarse al conocimiento. ¿Vos crees que esta fragmentación no es algo que en algún momento pueda llegar a tener algún tipo a revertirse? Como que hagamos como una especie de crash y digamos, no sí, podemos seguir en esta lógica, tenemos que tratar de volver a ciertas lógicas. Me cuesta pensar que uno pueda volver hacia atrás. Sí creo que hay modas, ¿no? O parar un poco, por ahí podés saber cuándo parar, más que volver para atrás. No sé bien eso, capaz que sí, tal vez sí hay pausas que no se den en estos ámbitos, ¿no?, que no se den en la facultad, tal vez los estudiantes, nosotros mismos tenemos pausas, qué sé yo, cuando nos vamos de vacaciones, cuando estás en tu casa y te sentás a tomar mate y te desconectás. Es una expresión también medio rara la de desconectarse, pero uno está siempre conectado. Sí creo que hay retornos, ¿no?, por ejemplo, que implican otro tipo de escucha, otro tipo de atención. Vos decís, bueno, el long play, ¿no? Y bueno, y volvió, está bien, es para un grupo chico, muy exclusivo, pero hay gente que tiene tocadisco, que pone el disco y se sienta a escuchar disco, ¿no?, que eso requiere, no es Spotify, requiere otro tipo de escucha, requiere sentarse, un lugar específico, con otro dispositivo, no es como en Spotify o cualquier otro, no sé, mismo YouTube, que vos lo llevas en el celular, está subido al colectivo, podés ir escuchando música, va cambiando. Yo he visto, por ejemplo, bueno, el retorno del newsletter, por ejemplo, que es del inicio de Internet, ¿no? Y ahora volvió al newsletter, es decir, hay un grupo de personas que necesita que les llegue información específica sobre un tema, sobre un área, y no esta cuestión de, no sé, muy fragmentada, muy veloz, muy rápida, sino que, bueno, y se interesa. Creo que no se puede decir que todo el mundo, como era la audiencia televisiva, ¿no?, de la década del 60, de la década del 70, todo el mundo se va a sentar a escuchar o a mirar el mismo mensaje en el mismo momento, salvo excepciones, qué sé yo, no sé, cosas muy masivas, ¿no?, como, no sé, el inicio de un mundial de fútbol, podría decir, bueno, eso convoca gente de todos lados, al mismo tiempo se observa, ¿no?, ese vivo y directo, qué sé yo, eso yo creo que es medio raro que suceda. Pero sí creo que aparecen estos subgrupos o, no sé, audiencias más fragmentadas que sí se interesan por alguna cosa y tienen una práctica, digamos, que es diferente a la práctica habitual, pero que haya un retorno, un volver, un desconectar. De hecho, hay gente, por ejemplo, ¿no? Hay personas que han decidido no tener teléfono celular. Y viven, como mi amigo que no tiene Facebook, y también vive, se queja por algunas cosas, pero no hace su vida, también trabaja, tiene amigos, tiene familia, no sé, puede hacerlo, ¿no?
pero creo que son esas cosas así, más de nicho, digamos. Sí, no como una cosa más masiva. No creo, no sé, no soy futuróloga, pero no creo que eso pueda suceder. Me parece que nos da tantas cosas, los dispositivos conectados, ¿no? Sobre todo Internet, digo, ¿no? Nos da tantas cosas que no veo por qué uno debería dejarlas, ¿no? ¿Por qué habría que abandonarlas? No veo tantos aspectos negativos. Sí, a ver, vos me decís, no, la violencia en las redes, el bullying, sí, obviamente, que todo eso sucede. O la fake news, o no qué sé yo qué, pero digamos, noticias mentirosas existen desde que existe la prensa. No. ¿Qué tiene ahora? Que circula con mayor velocidad. Que es muy difícil detectar que es engañosa, ¿no? Pero yo sí ahí vuelvo a las personas, a los sujetos. Yo ahí sí creo que los sujetos tenemos las herramientas suficientes como para poder detectar estas cosas, ¿no? Si estamos interesados. Lo que pasa es que también ahí hay otra cosa, es que no sé si a la gente le interesa eso, conocer la verdad. Bueno, la gente se engancha en que, no sé, el Papa tenía puesto una campera de Louis Vuitton blanca hasta el piso, o que, no sé si era Louis Vuitton, o que, no sé. Y se engancha con esas cosas, no sé. Lo de Macri, por ejemplo, ¿no? El video de Macri con las elecciones, que decía, no me voten a mí, voten a... Yo creo que todo el mundo sabía que no era cierto, pero estaba bueno, era ingenioso, entonces vos decís... Y la gente que fue a votar fíjate que no es que todos los votantes del PRO salieron masivamente a votar no me acuerdo quién era, de Milei. La gente no fue. Sí, tienen unos efectos, a veces tienen Claro, esos dispositivos. por eso te digo, no es que uno pueda prever, calcular. La gente hace lo que tiran quiere. Esas cosas y... No, y la gente hace lo que realmente quiere, dentro de sus posibilidades, porque tampoco nosotros... Hay otro autor, Jenkins, que tiene, bueno, también unos textos viejos, ¿no? Pero en uno de los viejos, quiero decir, eso me parece sí que es un síntoma de época, ¿no? Yo digo textos viejos, los textos tendrán 10 años, 15 años. Antes nosotros cuando dábamos... De hecho, hay varios estudios circulando. Los que damos teorías de la comunicación solemos usar un par de manuales clásicos que tienen 40 años. Es de otro mundo. Es imposible, ¿no? Pero bueno, para hablar de los medios tradicionales lo seguimos dando. Y cuando yo tengo que hablar de lo contemporáneo, lo que se escribió hace 10, 15 años ya me queda viejo. ¿Por qué? Porque el Internet cambió todo, ¿no? Si bien había Internet, lo que nosotros vemos ahora con las redes sociales, las plataformas, ya quedó viejo. Pero bueno, a lo que voy es que Jenkins decía, bueno, nos prometen un mundo, ¿no?, de interoperabilidad, donde los dispositivos se van a conectar a través de Bluetooth, qué sé yo, que vos entrás a una casa, y si nos fijamos acá mismo, está lleno de cables todavía. Tenemos cablecito, y tenemos dispositivos que tienen USB grande, el otro el USB chico, y entonces también ahí me parece que hay mucho más relato de lo que en realidad está sucediendo, ¿no? Nosotros seguimos con los cargadores, seguimos transportando computadora, con el cargador, qué sé yo, no es que todo es tan efímero, al contrario, ¿no? Porque lo efímero no solo tiene que ver con lo poco que dura la información o el contacto entre nosotros, sino con las cosas que cargamos, ¿no? No son efímeras las cosas que cargamos. La computadora pesa, el celular nos pesa, nos tenemos que llevar el cargador, nos tenemos que llevar la batería, o sea, todo eso hace que estén más que presentes esos dispositivos y que todo el tiempo los pensemos. No estamos tan en ese mundo tan efímero, en la nube. No, para nada. A mí me parece, todavía somos concretos. Nada. Sí, y los objetos también, ¿no? Los objetos definen mucho nuestro modo de transportarnos, de trasladarnos, de relacionarnos. Pues si yo tengo que venir acá con la compu para dar una clase y me traigo el cable HDMI porque no sé si me lo van a poder dar, entonces yo ya estoy transportando parte de mi casa, digamos, ¿no? Entonces no es todo tan live, por eso insisto, para mí hay más, como dice Jenkins, ¿no? Ojo que hay mucho relato en esto también, y que no sé si es tan así, ¿no? Que en la vida diaria no sé si sucede tan así.
Sí. Bueno, y ahí de hecho también hay una fuerte crítica también a los dispositivos y por ejemplo a la inteligencia artificial desde los grupos ecologistas, ¿no? Por la cantidad de agua que se necesita para que las máquinas funcionen, la cantidad de energía que se consume, ¿no? Entonces, yo creo que hay reflexiones y hay posiciones frente a esto de la más diversa, ¿no? Sobre todo pensando en esto, en que no es una cosa, un ente que está por fuera, sino que son objetos que pesan, que consumen, material. Claro, exactamente. Sí. A la que tenemos que, a la que tenemos que atender o hacernos los tontos, pero que existe. Bueno, pero siempre nos podemos hacer los tontos, digamos, frente a eso y frente a un montón de cosas, ¿no? Qué sé yo, quiero decir. Por ejemplo, el caso de la fake news. Parece que ahora se hubiese inventado la fake news. Todo el tiempo hubo fake news, insisto. ¿Qué es la fake news? Una construcción falsa de un hecho que aparentemente no sucedió. Pero eso existe desde que existe la prensa. La prensa amarilla. Sí, eso existe, digamos. Es así. Sí. Ahora a lo mejor la manipulación es de un nivel de sofisticación más alto, tal vez. Sí, pero por eso te digo, las herramientas o los dispositivos que tenemos nos permiten. Y aparte ahí aparece otra cosa, ¿no? Antes la producción de la noticia estaba muy centrada en los medios, ¿no? O en las productoras. Hoy los productores de información podemos, o de noticias, de informaciones, incluso la manipulación de esa, digo la manipulación en el sentido de la modificación, ¿no? De ese fenómeno está en manos de todos porque todos tenemos dispositivos y algunos tienen más habilidades que otros, ¿no? Entonces se puede hacer. Bueno, qué sé yo, sí, pasa. Es un tema, hay que tratarlo, hay que pensarlo, pero bueno, la complejidad, la complejización del mundo en el que vivimos hace que esto también sea un tema para trabajar, ¿no? Antes era más fácil, era un mundo más sencillo, hoy no lo es, ¿no? Aparecen, entre otras cosas, estos dispositivos, ¿no? Sí. ¿Y alguna recomendación para los estudiantes de diseño gráfico en relación con las herramientas y también tal vez con lo que decías antes del tema de las teóricas, que les tienen un poco de miedo? Bueno, yo insisto, soy muy clásica en esas cosas. No sé, si dar recomendaciones a mí, digamos, para todos los estudiantes, a mí me parece que lo que hay que hacer es vivir la facultad, ¿no? En todo sentido. No solo venir a cursar, sino estar. A mí me parece que insisto en esto, ¿no? Los saberes, los conocimientos, las cosas que uno aprende, no sé, conversando con los compañeros, sentándose en el bar, esperando que el profe te atienda para, no sé, corregir una maqueta, un diseño, lo que sea, es muy, muy valioso. Entonces, a mí me parece que lo que hay que hacer es vivir la facultad en todo su sentido, ir a la peña, ir a todo, digamos, ir al viaje a, no sé, al museo, a Buenos Aires, a Córdoba, donde sea. A mí me parece que eso enriquece, ¿no? Te enriquece como persona, y si vos como persona te podés nutrir de todo eso, quiere decir que tus trabajos también lo van a hacer, no digo en relación al ámbito profesional. Después a mí me parece que hay una cosa que no hay que dejar de hacer, que es leer. Entonces la gente me dice, qué plomo. Sí, pero no solo leer el libro. A mí me parece que hay que leer en pantalla, léete en pantalla, no sé, comprate un ebook, lee en el celu, lee donde quieras. Pero ese leer es mucho más amplio que que el libro, que el texto. El leer es ir a una muestra, ir al cine, ese es leer, ¿no? Uno poder nutrirse de todo lo que se produce, ¿no? Porque sobre todo si vos vas a trabajar para este mundo, porque si no te perdés muchas cosas, qué sé yo. Vino Olga, bueno, andate a ver qué hicieron, no sé, no te gusta, bueno, no importa, andá y fíjate cómo lo pusieron, cómo lo montaron, qué hubo, quién no hubo, qué gente fue, quién no fue, en una muestra, en un espacio, no sé, en una performance, andá a ver todo ese tipo de cosas y ahí está el leer, digamos, en ese sentido, porque los textos son todos esos textos, digamos, ¿no? Y eso es lo que me parece a mí que yo le diría a alguien que recién ingresa a la universidad, pero no solo al estudiante de diseño, se lo diría con más énfasis al estudiante de contabilidad, al estudiante de medicina, ¿no?
¿Por qué? Fue justamente por eso, porque porque uno no, porque si hay algo que, en esto que yo digo de la complejización del mundo, si hay algo que uno tiene que darse cuenta, es que las disciplinas dejaron de estar encerradas sobre sí mismas, sino que han estallado, ¿no? Entonces, en ese estallarse, digamos, es donde uno tiene que darse cuenta de que no hay más límites en esos saberes. Entonces yo, está bien, me sé de memoria el manual de Frascala, ponele, ¿no? En diseño gráfico, un clásico. Bueno, me sé de memoria, pero me perdí un montón de otras cosas también. Entonces yo tengo que conocer no solo qué pasa en diseño gráfico, en los diseños en general, en el mundo del arte, qué pasa en la comunicación, qué piensan los sociólogos, qué opinan los matemáticos, ¿no? Entonces, hay una gran demanda, por ejemplo, de las áreas de las áreas vinculadas con las ciencias biológicas para poder comunicar los avances que tienen en investigaciones y demás. Y recurren a diseñadores y recurren a comunicadores, diseñadoras y comunicadoras. Pero esos diseñadores, esos comunicadores no pueden dar respuesta si no conocen lo que están produciendo los biólogos, no sé, los médicos, los agrónomos. Entonces, agrónomas, biólogos. Entonces, por eso digo, hay que involucrarse en todas las disciplinas. Por supuesto que uno tiene un conocimiento más específico en el área donde se encuentra, donde se formó, pero quedarse encerrado en eso, me parece que es contraproducente, Claro, que al contrario. mantener la curiosidad y la Sí, cabeza porque aparte, abierta. cada vez nos necesitamos más todos, ¿no? Sobre todo si hablamos de este mundo que vive por y de la comunicación. La comunicación es la ciencia madre. Entonces, yo digo, bueno, no podemos dejar de pensar en las otras áreas, ¿no? Que se nutren también de la comunicación, que necesitan del diseño. Eso, ¿no? Me parece que es en este, digamos, que hay una mixtura de las áreas y de las disciplinas que también es necesario que los estudiantes lo tengan en cuenta para poder enriquecerse, ¿no? Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Ha sido un gusto y un placer. Gracias a vos.